Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios. Así que les pido que me acompañen al Evangelio según Juan, capítulo 1, y en esta ocasión vamos a considerar los versos del 35 al 42. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude en esta. Todopoderoso Dios, te suplicamos tu ayuda y protección en esta mañana. Líbranos, Señor, de toda obra mala y permítenos hacer tu voluntad. Te suplico, Dios, que tu gracia llene nuestra vida y nuestro ser, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Padre. Señor, no tomes en cuenta las debilidades de aquel ser humano que las expone, sino que seas tú hablándole a tu pueblo y edificándole, Señor, mediante tu santa palabra. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia. Háblanos, Señor, acerca de ti, del glorioso evangelio de Dios que a nosotros nos es dado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh, bendito Señor, ten compasión de nosotros y enséñanos a obedecerte. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos estar atentos a tu palabra. Señor, que el sueño, la fatiga, el cansancio y todas estas cosas, Señor, con las cuales el diablo quiere desviarnos de la exposición de tu palabra, no puedan con nosotros hoy. Padre, y que ayudes a este débil predicador para que pueda exponer tu palabra como es en verdad palabra de Dios, para que con ella, Señor, tu nombre sea magnificado y glorificado en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, te damos por tu grande bondad y misericordia que nos concedes. Gracias, Señor, te damos porque siempre estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, y permítenos entender tu santa palabra y poder aplicarla a nuestra vida. Gracias te damos, buen Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. En el Evangelio según San Mateo, el Señor relata muchas parábolas. Hay un tema que es recurrente ahí y es el tema del reino de los cielos. El reino de los cielos, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, verso 45. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Al leer esta parábola que se nos menciona en el Evangelio de Mateo acerca de la perla del gran precio, debemos tener presente algo, y es que el Señor dice que aquel hombre es semejante, o más bien que el reino de los cielos asemeja a un mercader que busca perlas. Eso es muy importante porque si tú le dijeras a esa pequeña niña que está allí que hay una perla que vale mucho y se la das, probablemente se la lleve a la boca y trate de ahogarse con ella, porque va a pensar que es un dulce o algo así. Si se la entrego a la otra, que es un poco mayor, al tomar la perla, puede que piense que sea una especie de objeto muy bonito y quiera atesorarlo, guardarlo con sus juguetes y tenerlo allí guardado, y de pronto jugar con ella para presumirla, pero no estaría dispuesto a hacer mucho por ella. Y si a mí me dijeran acerca de una perla de gran precio y me dijeran: no, vende todo lo que tienes, pues y te la doy,
Bueno, lo que pasa es que yo no sé de perlas ya. Si a mí me salen con esto, yo no voy a hacer eso, porque yo no sé de perlas. Yo no sé si me van a engañar y entonces vendo todo lo que tengo, cojo la perla y resulta que era de fantasía. Porque no sé de perlas. Pero aquí tenemos a un mercader que busca perlas, buenas perlas. Un mercader de este tipo es una persona experta en lo que a este tipo de objetos o de tesoros se refiere, a las perlas. Es una persona experta en el asunto. Claro, yo estoy seguro que alguien viene a mí y me da un billete de 100,000 falsos, y si no estoy atento, muy probablemente lo coja y lo guarde, pensando que era un billete de real. Pero, ¿qué pasaría si intentaran hacer eso con un cajero de un banco? Mira, así esté distraído en el momento, apenas siente el billete, dice: espera, algo está raro aquí. Este papel como que no cuadra, déjame y lo analizo. Y se da cuenta y dice: no, esto no es un billete de 100,000, esto es un papel impreso. Porque es una persona que sabe del asunto. Aquí tenemos a un mercader que sabe de perlas. Es una persona que al ver la perla puede decir: wow, con esta perla, ¿cuánto no puedo comprar yo? Con esta perla puedo comprarme una mansión, un jet, puedo comprarme un montón de carros y un montón de cosas. Esto vale más que todo lo que yo tengo. Así que él, ni corto ni perezoso, dice: ¿cuánto vale la perla? No, vale tanto, vale bastante, pero yo sé que vale más. Entonces vende todo lo que tiene para poder pagar esa perla. Porque esa perla tiene un valor que es incalculable. Y ciertamente nosotros sabemos que esa perla es Jesucristo. Él es la perla de gran precio, por la cual tú deberías estar dispuesto a venderlo todo con tal de adquirirlo. Jesucristo es el gran tesoro que Dios dio a la humanidad. El tesoro que salva y que sacia toda sed que cualquiera persona pueda llegar a tener. El asunto es creer que en realidad esa perla vale lo que vale. Les decía, si a mí me dicen que esta perla vale mucho, pero yo no sé de perla, yo no puedo creer en eso. Pero aquí tenemos a un hombre que sí sabía de perlas y por eso vendió todo. Por eso él creyó que la perla valía eso. La pregunta que debemos hacernos, mis hermanos, es: ¿tú crees en realidad en Jesucristo? ¿Crees que vale tu vida entera? ¿Crees que vale todo tu tiempo y todo lo que tú eres? Porque precisamente para que tú creas eso, es que el apóstol Juan escribió este evangelio. Ya lo hemos dicho y lo hemos seguido diciendo a lo largo de las exposiciones. Dice Juan en capítulo 20, verso 30, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis el gran precio por el cual estás dispuesto a pagarlo todo. Vida en su nombre. Ese es el gran tesoro que Él nos da. Es el gran tesoro que Él debe significar para nosotros. La vida verdadera. La vida que sobrepasa esta vida poca, corta y terrenal. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, para dar este testimonio, el apóstol Juan nos habla de diferentes testigos. Y el primero que él ha mencionado en su evangelio, al iniciar la narración, la parte narrativa de él, es Juan el Bautista. El Bautista aparece como un testigo que dio testimonio a un pueblo que decía ser creyente, pero que en realidad era incrédulo, acerca del valor de aquella perla, que es Cristo. Les digo, hay uno que es primero que yo, que es mayor que yo, porque era antes que yo. Ese es Cristo. Está diciendo: Él vale más de todo lo que ustedes piensan que yo valgo. Él es al que tienen que mirar. Así se lo dijo a la delegación de los fariseos que había ido a entrevistarlo. Y así se lo dijo a toda la multitud que estaba reunida junto a él cuando el Señor regresaba del desierto tras haber sido tentado por el diablo. Él les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el gran valor de Jesucristo. Él quita el pecado del mundo. Imagínate que tú estuvieras totalmente sucio
de algún tipo de cosa asquerosa como excremento. Horrible, que nada más de pensarlo te dan ganas de vomitar. Y tú te dijeras, no, límpiate, y tú te limpias, y apenas se te va secando, pero ahí te vuelve a salir la mugre y la hediondez. Asqueroso, sucio y vil. Y te dijeran, aquí está el jabón, digamos mágico para mí. El jabón que puede quitarte eso por completo. Pero vale todo lo que tú quieres. ¿Estarías dispuesto a pagar el precio que vale ese jabón? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? No diría, bueno, pero yo no sé lo que es eso. Lo que es estar todo el tiempo sucio de algo hediondo y horrible que no se te quita nunca. Pero sí sabemos lo que son otras cosas, lo que son las enfermedades, lo que son las aflicciones, lo que son todos los males que experimentamos por causa del pecado. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel que arranca la mugre del pecado de tu ser. Y te dicen, ese es el tesoro. ¿Qué estás dispuesto tú a pagar para obtener ese tesoro? Eso es lo que Juan le estaba diciendo a toda la multitud, incluyendo sus discípulos que estaban allí en aquella ocasión. Él es el del que yo les hablé, el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un agua que te sumerge y te limpia de todo pecado. Te hace limpio y salvo para Él, para siempre. ¿Acaso no venderías todo lo que tienes por algo así? Porque supongamos que tienes una enfermedad terrible, estás en un hospital a punto de morir, y te dicen, aquí está la cura. Ay, ¿cuánto vale? No, tienes que empeñar todo lo que tienes. Pero si estás al borde de morir, o un ser querido está al borde de morir, ¿no lo harías? Claro que sí, porque reconoces el precio que tiene eso para ti. Claro, el valor que tiene algo depende de aquel al que le interese. No es lo mismo una bolsa de agua para ti ahora que una bolsa de agua para una persona muriéndose de sed en un desierto. Aseguro que vale muchísimo más para aquel. Y los que quieren sacar provecho sacarán mucho provecho de eso. Cristo es el gran tesoro. Es el gran tesoro por el cual debemos pagar el gran precio. En esta ocasión veremos la narración del día en el cual el autor creyó en Cristo y creyó que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Por eso este sermón lo he llamado ¿qué quieren los verdaderos creyentes? Con esta pregunta lo he llamado y trataré de responderlo con 3 respuestas que veo en el texto. Primero, ¿quieren seguir a Cristo? Segundo, ¿quieren conocer a Cristo? Y tercero, ¿quieren testificar de Cristo? Veamos a profundidad la primera respuesta. Los verdaderos creyentes quieren seguir a Cristo. Dice el verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Como ya hemos venido diciendo a lo largo de estas exposiciones, Juan el Bautista se nos presenta como un precursor del Cristo, uno que venía antes que Él para darle a los seres humanos la mala noticia de que son pecadores. Decirles, ustedes no son los buenos que piensan que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y por eso Él ha venido bautizando a las personas. Por eso, el día anterior al día que estamos considerando el día de hoy, Él les dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios. Ese es el punto del tiempo en el cual estamos. Un día después de que el Señor Jesús regresó de ser tentado por el diablo en el desierto. Él estuvo allí. Vemos que Él se acercó a Juan el Bautista en el día anterior. Por eso dijo, vio que venía. Y ahora dicen que se va. Es decir, se dirige en otra dirección. Va hacia otro lugar. Se separa de Él. Va hacia el lugar al cual Él se está alojando temporalmente. Digamos, su casa. O lo que hace las veces de su casa. Porque no podría decir exactamente si es que era una casa o un lugar en el cual lo estaban hospedando.
Y aquí vemos cómo el grupo de personas que reciben el testimonio del Bautista ha cambiado. En el primer día, los que recibieron el testimonio fueron los incrédulos que vinieron de parte de los fariseos. El segundo día fueron aquellos que creían en Juan el Bautista. Pero hoy vemos solamente dos de aquellos que creían en el Bautista. 2 discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan ve a Jesús, ¿qué hace él? Les dice: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, le recuerda lo que había dicho el día anterior. Lo que el día anterior había sido anunciado de manera general a todos los reunidos, congregándose ante Juan el Bautista, ahora es dicho solamente a 2 que estaban allí. A 2 de los discípulos, indicando que había más. Pero había 2 a los cuales Juan de manera particular quería decirles y recordarles: este es el Cordero de Dios. Es ese a quien ustedes en realidad están buscando. Ese es el que limpia de todo pecado. ¿Quiénes eran estos 2 discípulos de Juan el Bautista? Bueno, vemos que se nos menciona, no en esta sección que leímos, sino al final, versos 41, 42, se nos menciona que uno de ellos, en el verso 40, era Andrés. Y se nos menciona a otro discípulo, que curiosamente no se le coloca nombre por ninguna parte, a pesar de que a todos los discípulos se les menciona por nombre. Si nos damos cuenta de que en todo el Evangelio de Juan, a todos los discípulos del Señor Jesús, a los que llegarían a ser apóstoles, se les menciona por nombre. Simón Pedro, Andrés, se nos menciona a Judas, se nos menciona a Tomás, se nos menciona nombres. Cada vez que un discípulo hace algo, se nos menciona nombres. Pero hay un discípulo al cual el autor nunca le quiere mencionar el nombre. Se refiere a él simplemente como el otro discípulo. Bueno, aquí tenemos que uno de esos discípulos era Andrés, quien al escuchar las palabras que le dijo el Bautista, decidió seguir a Jesús. Andrés, discípulo de Juan el Bautista, decidió ser discípulo de Cristo. O por lo menos decidió dejar a Juan el Bautista para irse en pos de este Cordero del cual Juan le estaba hablando. Además de eso, el otro discípulo, que no se nos menciona por nombre, es el autor de este Evangelio, Juan el Apóstol. Juan el Apóstol era discípulo de Juan el Bautista. Ese es al que él se refiere, por eso él evita mencionar su propio nombre, no es casualidad. De hecho, se refieren a él se refiere a sí mismo de la misma manera en el capítulo 20, verso 2, cuando el Señor resucita. Dice que Pedro y otro discípulo fueron a ver la tumba de Jesús. Nosotros leemos ese mismo pasaje en otro evangelio, vemos que dice Pedro y Juan. Pero aquí se nos dice Pedro y el otro discípulo. Y más adelante también se refiere a este discípulo como el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo NN, el discípulo misterioso. El discípulo que no va a decir soy yo. Este discípulo. Este segundo discípulo también escuchó el mensaje del Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Ese es a quien ustedes en realidad están buscando. El que quita el pecado del mundo. Es ese. Mírenlo. Ahí está. Ese que va caminando por ahí. Ese es. Es algo totalmente directo. No es algo que habla de manera, no le está diciendo a 2 personas que tiene ahí al lado, mira, ahí, ese es. Textualmente le está diciendo es ese. ¿Por qué? Verdaderamente Dios obra en el corazón de estas personas, estos 2 hombres, Andrés y Juan, para que crean lo que Él les está diciendo. Él es lo que ellos estaban buscando. Él es el Cordero de Dios. Estos 2 hombres se los menciona en otros evangelios como pescadores, pero aquí los vemos como discípulos del Bautista. El hecho de que los veamos como discípulos del Bautista quiere decir de que no estaban ejerciendo su labor de pescadores. Básicamente habían dejado de serlo para volverse discípulos de Juan. Un discípulo no podía estar en 2 partes, tenía que estar todo el tiempo con su maestro.
Si eran discípulos del Bautista, ya habían dejado esa profesión. Y ahora se nos presenta como Juan los está anunciando hacia ese al cual deben seguir. Pero notemos algo, y es que aunque se les está diciendo esto, no se nos dice por qué ellos deciden seguir, sino lo siguieron y ya. ¿Y por qué ellos decidirían seguir al Cordero? Bueno, antes le había dicho que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos habían ido a buscar a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados porque se sabían pecadores. Ellos habían reconocido que eran pecadores. Y ahora les está diciendo, este es el que puede limpiarlos de su pecado. Eso es lo que les está diciendo. ¿Ustedes creen que son pecadores? Lo son. Y Él los puede limpiar. Eso es lo que Juan el Bautista les está diciendo. Porque eso era lo que simbolizaba el Cordero. El Cordero era el animal que se llevaba delante del altar y que el sacerdote sacrificaba en perdón del pecado del dueño. Este es el Cordero que Dios ofrece como expiación por el pecado. Y Juan está reconociendo que Jesucristo es ese Cordero. Aunque él mismo no llegase a entender, él sí entendía, no llegase a entender la obra en su plenitud de Cristo, el Bautista. Él sí entendía de que él era el que podía quitar el pecado. Que él era el que quitaba el pecado. Y aquí vemos la actitud de todos ellos. ¿Cuál es la actitud del Bautista? Si fuera un pastor de nuestro tiempo, de todas estas iglesias que hay a nuestro alrededor, no va a andar diciéndole a los de su iglesia, miren, ese es el pastor que los puede enseñar a ser cristianos, váyanse con él y déjenme aquí solo. Wow. Pero aquí vemos cómo eso exactamente es lo que está haciendo el Bautista. Le está diciendo, déjenme y váyanse detrás de él. Apártense de mí, no me sigan más a mí. Ese es al que tienen que seguir. ¿Y cuál es la respuesta de estos hombres que habían dejado todo para seguir al Bautista? Porque ese es el punto. Ellos habían dejado su trabajo, su familia, todo lo que tenían para seguir al Bautista. Y ahora les está diciendo, déjenme a mí, déjenme seguirme. Ese es el que ustedes de verdad quieren seguir. Ese es. Ellos reaccionaron con fe. Ellos creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque solamente una persona que cree actúa de la manera que corresponde a lo que dice que cree. Porque si yo no creo, no voy a andar haciendo algo. Yo estoy seguro que si ustedes creyeran que una de esas sillas tiene la pata medio partida, no se hubiesen sentado sin antes mirar. Por lo menos revisan, porque no hay ni ser que me pegue un solazo. Por lo menos se revisa, porque hay una duda, no se cree. Pero ustedes creen que la silla tiene las 4 patas bien, que van a aguantar su peso. Por eso se sientan y revisan que la silla se pueda caer. Por eso actúan en consecuencia a lo que creen. Los seres humanos somos seres de fe, de creencia. Siempre estamos creyendo en cosas. Todo el tiempo estamos creyendo. Y actuamos conforme a Él. Y aquellos que dicen que creen en Cristo, verdaderamente deben actuar como aquellos que creen en Cristo. Es lo más lógico y obvio. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos habían renunciado a todo por seguir al Bautista y ahora renunciaron al Bautista por seguir a Cristo. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos decidieron seguir a Jesús. Pero aquí quiero aclarar algo. Cuando dicen que ellos decidieron seguir a Jesús, está diciendo que ellos dejaron de ser discípulos del Bautista. Pero no quiere decir de que automáticamente hayan pasado a ser discípulos de Cristo. Si bien es cierto que la expresión seguir en muchas partes de la Escritura se refiere a eso, seguir a Cristo, porque eso es lo que es un discípulo, un seguidor, aquí no se refiere a que sea en un sentido literal, de que iban a ser sus discípulos, sino más bien en el sentido literal de que iban a seguirlo para ver a dónde iban. Iban a irse detrás de él. No que se convirtieron automáticamente en sus discípulos. De hecho, ellos no se convirtieron en sus discípulos sino hasta un tiempo después de que Juan el Bautista estaba preso. Es lo que nosotros leímos en el texto paralelo. Mateo capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y notemos lo que ellos hicieron en ese evangelio.
Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Imagínate el cuadro. Estás en tu casa haciendo tu oficio, imagínate que estás barriendo. Pasa un tipo que tu vida has visto y te dice, síganme, los haré pescadores de hombres. ¿Será que lo harán? Muy probablemente no. Porque no saben ni quién es esa persona. ¿No crees? En las películas normalmente lo muestran así, como si Jesús lo estuviera hipnotizando. Síganme y los haré seguidores de hombres. Y enseguida se van. No. Ellos ya sabían quién era Jesús cuando eso pasó. Porque después de todo lo que se nos narra, hasta lo de las bodas de Canaán, no sé cuánto tiempo después de eso, ellos tuvieron que haber regresado en algún momento con sus familiares, que es lo que vemos que pasa al día siguiente, y haberse reingresado a sus oficios anteriores de pescadores. Pero quedaron aquí con la idea de que Jesucristo era el Mesías. Y era Jesucristo, más adelante pasaría delante de ellos y los llamaría. Y por eso ellos le siguieron. No fue que en ese momento vieron a Jesús por primera vez y lo siguieron, no. Ellos ya habían pasado tiempo con Jesús, ya creían que Él era el Mesías. Por eso apenas les dijo, síganme. Dijeron, nosotros, unos simples pescadores, tenemos derecho a seguir al Mesías. Fuera redes, fuera todo, vámonos detrás de Él. Así fue como ocurrió. Por eso les dije, Juan nos está narrando, el autor, nos está narrando sucesos que no aparecen en los otros evangelios. Son sucesos complementarios. Está dando la explicación de por qué ellos actuaron de esa manera, de por qué dejaron todo y siguieron a Cristo, si esa supuestamente era la primera vez que lo veían. Y era que no era la primera vez es la que él le está narrando. Y eso lo sabemos porque él mismo, autor, es el que lo está diciendo. Él era uno de esos dos. Por eso sigue diciendo, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, el otro discípulo, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Claro, ellos no iban a dejar su oficio y a su familia por seguir un tipo que no sabían quién era. No. Ciertamente había un llamado que era irresistible, pero ese llamado no obra misteriosamente de forma mágica, como si lo estuviera quitando, obligando a hacer algo. No, ellos fueron convencidos de que Jesucristo era el Mesías. Y cuando llegó el tiempo, ellos mismos decidieron seguirlo y creer que Él era aquel al cual ellos estaban esperando, el Mesías prometido. Y al narrarnos ese suceso, el apóstol nos está desligando del Bautista. Ya el Bautista pasó a un segundo plano, ya no se nos vuelve a mencionar, sino hasta el verso 27 del capítulo 3. Ya no se nos vuelve a mencionar más al Bautista, sino que vemos que dice en ese capítulo, Juan 3:27, el Bautista, cuando le preguntan, dice sus discípulos, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El Bautista sabía que él no estaba llamado a ser el centro de atención, sino simplemente a ser un intermediario. Yo lo recibo y lo redirijo hacia él. A él no le interesaba el título, ni los aplausos, ni el dinero, ni nada de eso. Él solamente quería guiar a otros hacia Cristo. Eso era lo que él quería. Esa es la actitud del verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios no busca su propia grandeza, no busca que lo sigan y le anda diciendo a la gente, ¡está en rebeldía porque te están yendo! Él les dice, en realidad que estás siguiendo a Cristo. Entonces síguelo, me alegro mucho, porque estás yendo detrás de aquel al que verdaderamente debes buscar, a Jesucristo. Él los redirigía hacia Cristo. Esa era la labor del Bautista y estaba gozoso de hacerlo. Por eso, todo verdadero creyente quiere seguir a Cristo. Nadie lo obliga. Cristo no engatusó a Juan y a Andrés a que lo siguieran, no los miró y los embrujó y les dijo, síganme. No. Ellos ya sabían quién era Él, ya creían que Él era el Mesías. Y cuando escucharon el llamado dijeron, claro, ¿cómo no? Que nosotros, unas personas tan simples, tan ignorantes, podamos ser discípulos del Mesías.
Es un privilegio que no merecemos. Por eso estuvieron muy gozosos de seguir a Cristo. Todo aquel que verdaderamente cree en Cristo tiene el deseo genuino de seguirle. Segunda respuesta a la pregunta de qué quieren los discípulos de Cristo. Ellos quieren conocer a Cristo. Sigue diciendo el pasaje. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Normalmente cuando las personas ven que hay alguien que tiene algo de interés, las personas de estas falsas iglesias, ven que hay alguien que tiene algo de interés en Cristo, dicen, no, como que tiene algún tipo de interés, vamos a exprimirle ese interés hasta lo máximo. Aquí tiene un poquito de interés, vamos a darle más y más. Mira, que quiere seguir a Cristo. Mira, aquí tenemos Cristo, tenemos cine, tenemos danza, tenemos obras de teatro, tenemos de todo. ¿Qué te interesa? ¿Quieres plata? Cristo te da plata. ¿Quieres esto? Cristo te da esto. Pero ¿cómo notamos que es la actitud de Jesús cuando las personas querían seguir? Casi que parecía que los quisiera echar. Porque Él les dice: ¿qué buscáis? Porque no dijo: vengan, vengan, síganme enseguida. No, primero les preguntó a ellos: ¿qué buscáis? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Él lo recibe de esta manera? Porque Él quiere que ellos se den cuenta de la razón verdadera por la cual quieren seguir a Cristo. ¿Por qué razón quieres seguir a Cristo? ¿Qué es lo que buscas? Ay, yo busco salir del problema en el que estoy metido. Ay, que no tengo plata para mañana, yo quiero que tú me des plata. Ay, que estoy enfermo, que no, yo quiero que tú me cures. Ay, que me pasó esto en la casa y quiero que me consuelen. Ay, que yo quiero una novia y hay muchas muchachas bonitas. Ay, que yo quiero casarme porque hay un hombre. Esos son los intereses comunes de muchos que van a muchas iglesias. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscaban muchos que siguieron al Señor Jesús más adelante. Más adelante, nosotros, cuando estemos estudiando eso, veremos que aquellos que habían sido alimentados por la multiplicación de los panes querían hacer a Jesucristo rey. Decían: que Él sea rey, que sea nuestro rey. Hombre, ¿cómo no? Si Él puede multiplicar los panes, no tenemos que volver a hacer pan más nunca, ni trabajar, ni hacer nada. Sabroso. Podemos vivir la vida chévere. Jesús nos va a hacer todo. Nada más mirando los panes y se multiplican. Imagínate, capaz casi que llueva panes del cielo. Y seguramente ellos pensaban todo tipo de locuras. Porque querían lo que podían obtener de Cristo, mas no a Cristo. Querían sacarle un tesoro a Cristo, mas no veían a Cristo como un tesoro. Por eso Cristo, cuando vio a estos dos que lo seguían, Él les dice: ¿qué buscáis? No porque Él no supiera lo que ellos estaban buscando, sino porque Él quería que ellos mismos se dieran cuenta de por qué era que lo estaban siguiendo, de por qué era que estaban llegando a esta conclusión. Es como cuando Dios le dice a Adán: ¿qué has hecho? Y aquí Dios no sabía lo que Adán había hecho. Claro que lo sabía, pero que estaba incitando a Adán a que lo proclamara, a que confesara su pecado. Aquí el Señor estaba guiando a estos dos hombres a que confesaran su deseo de buscar y de seguir a Cristo. Dice el comentarista R.C.H. Lenski: las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, notemos eso, estas son las primeras palabras que se registran del Señor en este Evangelio, los lleva a mirar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Hay una promesa oculta en la pregunta: ¿qué buscáis? Jesús tiene el tesoro más alto que podría buscar cualquier hombre. Anhela dirigir nuestra búsqueda para poder concedernos ese tesoro para nuestro enriquecimiento eterno. Eso es lo que hace Jesús. Antes dice: de pronto yo sé que en realidad tú estás buscando otra cosa, pero esa cosa que tú estás buscando oculta está en buscar lo que de verdad necesitan, que soy yo. Él quiere que ellos lleguen a esa conclusión. Él quiere que ellos lleguen a ese deseo. Porque de eso se trata todo. En Juan 6:29 el Señor Jesús dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Jesucristo es el tesoro. No es un camino para un tesoro. No. Él es el tesoro, Él es la vida. Por eso Él dice, tendréis vida. Es decir, tendréis a Cristo en ti. Tendréis a Cristo en ti. Jesús los está invitando a que reflexionen sobre por qué ellos querían seguirlo. Sobre por qué ellos habían dejado al Bautista. Y ellos dicen, Rabí. ¿Por qué lo llaman de esta manera? Rabí. Rabí era un título que se utilizaba para referirse a los maestros de la tradición y la ley judía. Eso no quiere decir, quiero aclarar esto, que Jesús fuese un maestro reconocido dentro de la ley judía. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Lo que quiero enfatizar es que en este contexto, en este pasaje, no hay nada que nos indique de que porque ellos están diciéndole Rabí, Jesús son Rabí, sino que ellos están refiriéndose a Él como su maestro, uno que puede guiarlos al Señor. Ellos lo están reconociendo como maestro. No está diciendo, tú eres de los fariseos, o tú eres de los saduceos. No. Nosotros queremos que tú seas nuestro maestro. Eso es lo que ellos están diciendo cuando se refieren a Él de esa manera, Rabí. Están reconociéndolo como maestro. Están reconociéndolo como uno que puede enseñarlos y guiarlos a ellos. Y están reconociendo a su vez que ellos querían seguir a Cristo. Claro, no andan diciéndole maestro a todo el mundo. Una persona que no tiene el título de maestro. Si le están diciendo eso es porque tú le consideras como tal. Inclusive si no tiene el cartón pegado en la pared de su casa. Ellos lo estaban reconociendo. Ellos estaban diciendo, nosotros queremos seguirte. Y algo que debemos notar es que entre paréntesis aparece la explicación del significado de la palabra rabí. Eso es como raro a veces si uno lo está leyendo la Biblia por primera vez. ¿Por qué aparece esa explicación allí? ¿Quién la puso? Bueno, la puso el mismo autor, el apóstol Juan. ¿Por qué él pone esta explicación? ¿Por qué él dice que traducido es maestro? Porque él está hablándole a personas que no son judíos, que no saben el significado de todas estas palabras. Así que él les habla en su contexto, él les explica, traducido es maestro. Rabí quiere decir maestro, eso es a lo que me estoy refiriendo. El mismo autor, el apóstol Juan, de manera inspirada les da la explicación de la palabrita. Dice, la palabra en judío rabí quiere decir maestro para ustedes. Él les está dando la explicación. Y ellos están preguntándole, diciéndole esto porque quieren saber dónde vive Él, dónde moras. Ellos quieren saber dónde vive el Señor Jesús. Ellos quieren ser seguidores de Jesús. Ellos quieren serlo. Ellos quieren ir a donde Él y ser sus discípulos. No está diciendo que se hayan convertido en discípulos en ese momento. No está diciendo que el Señor les esté indicando, listo, vengan conmigo, ya son mis discípulos. No. Ellos ellos aspiraban a ser discípulos de Cristo. Ellos aspiraban a conocerlo. Ellos querían aprender de Él. Los discípulos hacían eso. Los discípulos vivían en la casa del maestro. Si vivía debajo de un puente, allí estaban los discípulos. Si vivían en una mansión, allí estaban los discípulos. Todo el tiempo los discípulos estaban con su maestro. Y le están preguntando dónde está alojado. Ahora, la Biblia ese detalle no lo declara. ¿Dónde estaba alojado el Señor en ese momento? No sabemos si en una casa que estaba por ahí en los alrededores de Betania, de Betábara, como aparece en la Biblia, o en nuestra traducción de la Biblia, o si estaba en un tipo de casa artesanal, hecha con unas ramas de madera y cubierta con telas. Pudiera ser una casa provisional para los viajeros, una persona que estaba ahí temporalmente, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a ellos no les importaba eso. Ellos lo que querían era conocer a Cristo. Ese es el énfasis. Por eso el autor omite ese detalle de dónde vivía Jesús. Y ellos hacían eso, como ya les dije, no solamente para saber dónde vivía, como que vamos a ir a visitarlo todo el tiempo, no, sino porque estaban diciéndole, nosotros queremos ir a vivir contigo. Jesús les dice, ya son mis discípulos, vengan. Él los invita y les dice, venid y ven, para que creáis verdaderamente. Porque yo sé que ustedes creen en mí, pero su razón para creer no es del todo correcta. Hay que corregirla. Vengan y vean quién soy yo en realidad.
para que entiendan verdaderamente por qué deben seguirme, para que entiendan de verdad por qué han de venir conmigo. Ese era el propósito de Dios con ellos. Él quería que sus corazones fueran corazones que verdaderamente buscaran a Dios. Ese deseo estaba en sus corazones, pero probablemente había otras motivaciones, como las de todos nosotros, ligadas a esa motivación, tapándola, camuflándola. Jesús quería que ellos se dieran cuenta, no es lo que yo les puedo dar, es que yo en sí mismo soy el tesoro. Yo quiero que ustedes lo vean. Por eso los está invitando a que vengan con Él, que vengan y conozcan quién era Él. Ese es el deseo de Dios. Él no echa fuera, Jesucristo no echa fuera a todo aquel que va a Él. En el capítulo 7, verso 17, Él dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él quería que ellos escucharan su doctrina y que una vez habiéndola escuchado reconocieran que verdaderamente Él era mayor que Juan el Bautista. Él quería eso. Él no quería a falsos buscadores, como lo que le dije, querían convertirlo en rey. No, estos buscadores no eran personas de las cuales el Señor confiara o menos les interesara, si quiere decirles vengan a ver, porque ellos no iban a interesarles. No había ninguna intención camuflada en lo más profundo de su corazón. No. La intención que se les veía esa era: queremos ser ricos, queremos ser famosos, queremos ser sanos, queremos esto y aquello. Intenciones camufladas. No querían ser salvos del pecado, que era lo que Jesús verdaderamente quería hacer en estos hombres. Por eso en el capítulo 2, verso 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Creyeron. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía quién era verdadero creyente y quién no. Por eso les dije, cuando Él les dice a ellos: ¿qué buscáis? No es que Él no sepa. Él que quería que ellos mismos se dieran cuenta de quién era Él verdaderamente. Él quería que ellos se dieran cuenta de que era el que los iba a limpiar de sus pecados. Él quería que ellos entendieran que Jesús era el tesoro. Esto fue algo que entendió un pequeño hombre llamado Zaqueo. Cuando el Señor pasaba, no le importó ser la burla de todo el pueblo por andar subiéndose arriba de un árbol para poder ver al Señor. Porque eso era ponerse de burla ante todo el mundo. Subirse al árbol para poder ver era reconocer: yo soy chiquitico, no tengo que subirme acá. Era ponerse en burla, mínimo de los niños, que iban a tener reparo en empezar a reírse de Él. Pero eso a Él no le importó. Estuvo dispuesto, dijo: a mí la reputación no me importa nada, yo quiero ver a Jesús. Por eso cuando Jesús lo vio, le dijo en Lucas 19:5: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que pases conmigo, que escuches mi doctrina, que reciba la doctrina que yo te voy a dar, la doctrina del perdón de los pecados. Y algo que pudiera parecer insignificante en esta porción del pasaje es que se nos dice la hora a la cual esto ocurrió, en la cual este suceso está dando. Se nos está diciendo la hora. Dice: porque era como la hora décima. Pudiera parecer un detalle que el autor agrega para que sus oyentes no judíos entendieran de qué les estaba hablando. Pudiera parecer algo así. La hora décima era lo que para nosotros son las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde en un contexto como ese significaba: corre y busca una casa porque va a venir la oscuridad. No había lámparas que te alumbraran. El que se quedara en la oscuridad tenía que atenerse a que lo robaran, lo atracaran, le hicieran de cuanta vaina pasara. Por eso las personas, apenas ya van siendo las 4, corre, hay que buscar dónde quedarnos, porque todo esto se pone muy peligroso apenas llegue la oscuridad. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Entonces era normal que las personas, cuando se acercara a la oscuridad, buscaran dónde quedarse. Y a simple vista pudiera parecer que a esto se refiere el autor cuando dice: era como la hora décima. Y en cierto sentido así es, pero en un sentido más puntual. Él lo está diciendo porque Él se está refiriendo a algo que es para Él inolvidable.
es inolvidable. Es un suceso inolvidable, por eso Él recuerda todos los detalles, porque algo inolvidable ocurrió para Él ese día. Ese fue el día que Él escuchó de la boca del Señor Jesús la sana doctrina. El día que Él creyó que Jesús era el Cristo. Porque no se nos dice qué pasó en esa noche, en la cual ellos estuvieron con Él. Pero al día siguiente, por lo que vemos que pasa más adelante, notamos de que ellos creyeron de que Jesús era el Cristo. Eso fue un día inolvidable para ellos, un día en el cual ellos llegaron a creer que Jesús es el Mesías. Claro, los días inolvidables son esos días en los cuales nosotros recordamos detalles. Pero yo recuerdo que el día que me casé, el cartel que teníamos en la entrada le pegó un totazo en la cabeza a mi hermano. Eso no se me olvida. No porque le haya pegado el totazo en la cabeza a mi hermano, sino porque fue el día que me casé. Los sucesos, los detalles relacionados con ese suceso son inolvidables para mí. Como el día que me convertí en Cristo. Yo no recuerdo muchas cosas, pero yo recuerdo que fue el domingo 8 de noviembre del 2008. Y el lugar donde estaba y las cosas que hice. ¿Qué pasó el día siguiente? Ya después. Pero ese día no se me va a olvidar. Porque para mí tuvo algo trascendental ese día. Eso no quiere decir que todos tengan días trascendentales en su conversión. Pero sí notamos de que cuando algo es importante, todos los detalles a su alrededor se quedan con nosotros. Así, ese día fue inolvidable para Juan, el apóstol, para el autor de este evangelio. Ese día Él abrió el entendimiento para que comprendiese por las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. El entendimiento le fue abierto para que Él comprendiese esa verdad tan grande. Este suceso de ser testigo de Cristo de esta manera era algo tan importante para los apóstoles que cuando decidieron escoger a aquel que sería el que tomaría el lugar de Judas Iscariote, dijeron que debía ser un testigo de la resurrección, uno de los que acompañaba todo el tiempo al Señor Jesús cuando vivió entre ellos, desde que Juan el Bautista lo bautizó hasta el día que fue llevado al cielo. Ese era uno de los requisitos para ser apóstol. Tenía que ser testigo de todo esto. Y el autor claramente lo testigo. Fue uno de los primeros testigos, estuvo allí cuando escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él ya había escuchado todo esto. Él quería creer. Y así como quería creer, quería conocer a Cristo. Esa es la actitud de todos los verdaderos creyentes. Todo verdadero creyente quiere conocer al Señor. Pregunta: ¿qué quieren los verdaderos creyentes? Tercera respuesta: quieren testificar de Cristo. Sigue diciendo el pasaje. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Luego en el versículo 40 vemos cómo se nos menciona que Andrés, uno de los dos que había seguido a Jesús, que había pasado esa noche con él, ahora va y da testimonio a su hermano Simón, acerca de quién era aquel del cual él había escuchado, acerca de Cristo. Andrés normalmente no suele ser tan protagonista en los evangelios. Uno se da cuenta de estos 4 primeros seguidores de Jesús. Los otros 3, excepto Andrés, eran los más cercanos: Pedro, Juan y el hermano de Juan. Andrés no es mencionado en ese grupo. Sin embargo, aquí el autor lo recalca como uno que permitió, que fue el instrumento a través del cual Dios permitió que el famosísimo entre todos los cristianos, Pedro, llegase a ser cristiano. Fue Andrés, hermano de Pedro, el instrumento que Dios utilizó. Y es interesante porque a lo largo de todo este evangelio podemos ver a Andrés siempre haciendo lo mismo. Siempre que se nos menciona su nombre, se nos menciona llevando gente a Jesús.
Aquí lo vemos llevando a Pedro a Jesús. En el capítulo 6, versos 8 y 9, lleva a un pequeño niño con panes de cebada y pescado ante Jesús. Y en el capítulo 12, verso 20 y 22, lleva a unos griegos que querían conocer a Jesús. Andrés es mencionado a lo largo de todo este evangelio de esa manera, como uno que siempre estaba llevándole a Jesús personas. Siempre. Por eso es característico de él el hecho de ser un misionero. Podríamos decir que fue el primero de los que dio testimonio de Jesús, después del Bautista, claro está. Pero de los 12, él fue el que dio testimonio primero. Por eso es una persona que llegó a ser grande delante de Dios, aunque quizás no haya sido del círculo interno de Jesús. Era uno de los apóstoles que más recalcó entre los creyentes. Tanto así que él, tras la ascensión del Señor Jesús, siguió anunciando a Cristo por todas partes del mundo, lugares aún mucho más lejanos que muchos otros, y murió en Grecia, crucificado en una cruz en forma de X, dando testimonio de Jesús. Así murió Andrés, en forma de X, crucificado, diciéndole a todo el que pasaba que Jesús era el Mesías. Él estuvo dispuesto a hacer eso hasta el último de sus días, siempre anunciando que Jesús era el Mesías. Desde esa vez que le testificó a su hermano, no cesó de hacerlo. Por eso vemos que el autor quiere recalcar este hecho en la vida de Andrés. Y Andrés había muerto para cuando este evangelio fue escrito. Es lo que probablemente ha ocurrido. Se cree que para cuando fue escrito solamente Juan quedaba ya entre los apóstoles. Eso no es del todo seguro, pero es lo más probable por las fechas que se nos dan acerca de la muerte de los discípulos a lo largo de la historia. Notemos que dice que él halló primero a su hermano. ¿Por qué se dice esto de que él halló primero a su hermano? Como confuso. ¿Cómo así que halló primero? ¿Quiere decir que después halló a quién? Bueno, algunos comentaristas sugieren que esto en realidad se refiere a que tras haber pasado esa noche con Jesús, los dos discípulos regresaron a sus respectivas casas y buscaron a sus familiares, a sus hermanos. Buscaron a sus hermanos a testificarles de Jesús. Y Andrés halló primero a su hermano Pedro, dando a entender de que el otro discípulo halló a su hermano Santiago o Jacobo después. Muchos comentaristas afirman que a eso es a lo que se refiere la expresión halló primero a Simón, porque ellos habían empezado a comprender quién era Cristo. Ahora, vemos que se nos menciona a Simón como Simón Pedro. Esto está hecho a propósito para el autor, para que todos aquellos que estén leyendo su evangelio en su contexto original sepan qué fue lo que hizo Andrés. Él llevó al más famoso entre todos los apóstoles a Jesús, a Simón Pedro. Él fue el que lo vio. Pedro era muy famoso, de todos los apóstoles era el más conocido, junto con Pablo. Pedro y Pablo eran los más conocidos de todos los apóstoles. Él está diciendo Andrés. Quizás ustedes no sepan mucho de quién es Andrés, pero él fue el que llevó a Pedro a Cristo. Él fue el que lo vio. Por eso dice Simón Pedro, aunque todavía el nombre no se lo había dado en la narración, se lo va a dar al final. Jesús lo va a llamar Pedro después de la narración. Sin embargo, antes de eso ya está diciendo, este es Simón Pedro. Simón Pedro. Ya el Padre testifica de que Jesús es el Mesías. Mesías es una palabra griega que quiere decir el ungido, el que ha sido lleno, el que ha sido comisionado para realizar una labor especial. La cultura judía, para ellos, decir el ungido o el decir el Mesías era decir el libertador y el rey que estábamos esperando. Ese es el que encontré. Se le acerca donde su hermano y le dice, encontré al Cristo. Era algo totalmente esperable que en esa cultura se hiciera eso, porque era una cultura muy familiar. Para ellos la familia era algo muy importante.
Tanto así que cuando un hombre se casaba, lo que hacía era que se llevaba a su esposa a vivir a la casa de su padre. Su padre lo que hacía era que construía otra habitación en la casa, otro cuarto, como tenían normalmente, eran espacios grandes, no era que tuvieran grandes mansiones, sino que eran hectáreas, por así decirlo, espacios grandes. Entre las casas construía la casa en otro cuarto para que viviera el hijo. Ellos vivían siempre juntos, la familia vivía junta todo el tiempo. Y aquí vemos que él busca precisamente a su hermano. No sabemos qué había pasado entre ellos antes, porque recordemos que Andrés había dejado todo para seguir a Juan el Bautista, y ahora viene diciendo acerca de otro hombre, que era Juan el Bautista. Dice, he hallado al Mesías. Por eso era algo tan importante para él. Por eso él quería comunicarlo con la persona que era más importante para él, su hermano. Y cuando el Señor, el Mesías, vio a Simón, le dijo, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Eso es algo totalmente milagroso. Porque vemos que el Señor se acerca a Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás. O sea, alguien que yo nunca he visto en mi vida se me acerca y me dice, Jorge, hijo de Jorge. ¿Usted cómo sabe que yo me llamo Jorge? ¿Qué me buscó en el Facebook ayer o qué? Es algo que normalmente no van a saber, y menos en esa cultura. Aquí vemos cómo se le dice, tú te llamas Simón, tu papá se llama Jonás, ahora tú te vas a llamar Cefas. Ya automáticamente Pedro quedaría como, ¿cómo sabe tanto? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que puede saber tanto acerca de mí? Y vemos que le dice, tú serás piedra. Eso es lo que le está diciendo. Tú serás llamado piedra. Ahora, el nombre, la palabrita Cefas ha sido cambiada como a nombre, de manera que viene a significar en nuestro contexto, y en el contexto también en el que el autor escribió la carta a Pedro. Pero era solamente la palabra para piedra. Cuando el Señor le dice eso, tú serás llamado Cefas, no está diciéndole tu nombre va a ser Pedro, no. Le está diciendo tu apodo, tu sobrenombre va a ser piedra. Ahí viene Simón la piedra. Ese era el apodo, por así decirlo. Al igual que al autor se le llamaba Boanerges, es decir, hijo del trueno, por el carácter que tenía. Bueno, a Simón le empezarían a decir piedra. Esto era una forma de estarle diciendo el Señor a Pedro, yo quiero que tú seas estable como una piedra. Básicamente nos está diciendo, yo sé que tú no eres como una piedra. Tú eres como el agua, te tambaleas de aquí para allá y de allá para acá. Pero yo quiero que tú seas firme como una piedra. Y todo el tiempo, al ponerle la voz, todo el tiempo le estaba diciendo eso. Es como si yo dijera, ay, es que yo soy un perdedor, que nunca puedo hacer nada, todo me sale mal. No sé, viniera alguien y todo el tiempo me estuviera diciendo, ganador, ¿cómo estás? Ganador, ven acá. Mira tú, vencedor, apúrate. Te están preprogramando para que hagas algo y cambies el chip que tienes. Claro, que no era algo místico. No era que Jesús le dijo, ahora vas a ser alguien diferente. No, sabía, y de hecho sabía que se iba a pasar tambaleando mientras estuviera con él. Pero él quería que él llegara a ser una piedra. Firme, sólido. Así que todo el tiempo empezó a llamarle piedra. Dijo, tú serás llamado piedra. Por eso dice Cefas, no Pedro. Sin embargo, el autor aclara que quiere decir Pedro para sus oyentes, para que entendieran de qué le estaba hablando. Ya, de tanto decirle eso, quedó así. Petros. Pedro. Quedó llamado piedra. Ese fue el nuevo nombre que el Señor le estaba dando. Nombre que implicaría no que él sería la roca sobre la cual se fundaría la iglesia, no, sino que su carácter sería como el de una piedra firme, sólida, que ayudaría a poner la roca en su lugar, el cimiento, el fundamento. Él sería la piedra, porque si él era el que más se tambaleaba de todos los apóstoles de Cristo, Cristo quería que el peor en cuanto a ser firme llegase a ser el que llegase a ser más firme de todos y pudiera afirmar a todos los demás. Él quería ponerlo a él como líder, y se lo estaba diciendo. Tú eres el más incapacitado para ser líder, pero yo quiero que tú lo seas. Y empezó a decirle así. Pedro, piedra.
vemos cómo él automáticamente recibió a este hombre, al hermano de Andrés, dentro de aquellos a los cuales él quería darse a conocer. No como su discípulo de manera oficial, porque al hacer esto vemos que lo que está pasando es que lo que está ocurriendo es que ellos están con Jesús por un tiempo. Pues llega el momento de regresar a sus labores y Jesús los llama luego de eso. Pero en este momento Jesús les está dando a conocer a ellos. Se les está manifestando. Y les está diciendo quién es Él. Porque ellos están acercándose a Cristo. Y todo el que Él viene, Él no le echa fuera, sino que le recibe. Aplicaciones. Mis hermanos, algo que debemos entender de todo lo que hemos visto en este pasaje y que debes preguntarte a ti mismo es: ¿qué es Cristo para ti? ¿Es Cristo un tesoro? ¿Es un tesoro por el cual estarías dispuesto a darlo todo? ¿O es como un casino de esos que compras por ahí? Bueno, aquí está, pago esto ya, pero hasta aquí, ya después de eso no pago porque no sé si vaya a ganar o no. O es uno por el cual estás dispuesto a jugártelo todo, por el cual estás dispuesto a arriesgarte por completo, porque eso es lo que es el verdadero creyente. El verdadero creyente cree que Jesús es el Cristo y actúa en consecuencia, lo sigue, lo quiere seguir, lo quiere conocer y quiere hablar a otros de Él. Examínate, mi hermano, a ver si tú estás haciendo esas cosas y verás si en realidad tú consideras a Cristo como un tesoro, ¿no? Examínate. ¿Tú quieres seguir a Cristo? ¿De verdad quieres hacerlo? Todo el tiempo estás obligado y diciendo tú que no, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero ir y seguir a Cristo. A mí no me importa si hay un huracán, si se va la luz, si va a relampaguear, yo quiero seguir a Cristo. A mí no me importa si están buscando a los cristianos para matarlo. Yo quiero seguir a Cristo. Ahí es donde uno se autoexamina y se da cuenta qué tanto considera a Cristo como un tesoro. En realidad que estás dispuesto a seguirlo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a seguir a Cristo? Claro. Miren, si a uno le dicen, no, que si vas a este lugar te van a dar no sé cuántos millones de pesos. Mira, puede estar viendo un huracán así con trueno, relámpago y todo ahí, y me dice, no, yo así sea medio escampa, me voy. Me paro en una casa, me escondo aquí, cuando vuelvo otra vez salgo. Porque es algo demasiado valioso para mí. Y yo digo, no, yo tengo que buscar, así sea, allá llego porque llego. Tenga que buscarme y taparme con yo no sé qué, o irme bajo lluvia, o irme bajo, así estén cayendo granizo. Porque es algo que vale mucho. Tanto así que dicen, no, porque ya con esto se me soluciona todo. Todos mis problemas se originan en una sola cosa: el pecado que es mi vida. Y Cristo es el tesoro que puede limpiarte de todos tus pecados. El que quiere seguir a Cristo, el que considera a Cristo como un tesoro, no tiene que ver con nada. Está dispuesto a arriesgarlo todo, aún su vida misma, por Él. Aquel que quiere seguir a Cristo, que le considera como un tesoro, ¿será que se aburrirá leyendo la Biblia y dirá, esto ya me lo leí otra vez, que Juan, que Jesús, ya los evangelios me los he leído toditos de aquí a acá y los he escuchado en audio y los he visto en películas? Eso, otra vez lo mismo. No, el que quiere conocer a Cristo, el que le considera como un tesoro, ¿qué hace? No, yo quiero aprender más de Él. No me basta, no me alcanza, no me es suficiente lo que tengo. Si tengo aquí un río inmenso de conocimiento de Dios, y ya yo, tengo que orar, pero ya está bueno el desafío. Vamos a verme nada más, vamos a orar aquí rapidito porque hay que verse el desafío. O hay que hacer esto. Cuando priorizamos unas cosas antes que Dios, estás diciendo, esta cosa es mi tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquello a lo cual tú le dedicas más tiempo. A un programa de televisión, un producto que tú tengas, tu esposo, tus hijos, sea tu trabajo o cualquier otra cosa a la cual tú le des prioridad en tu vida, ese será tu tesoro. Si Cristo es tu tesoro, tu prioridad será buscarlo a Él. Así los demás no lo hagan. Tú no tienes que ver con eso. Tú dices, no, es que es mi tesoro. Tiene que ver con nada más. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Cristo. Ellos, aunque en ese tiempo no eran discípulos, lo dejaron todo para seguirlo a Él, para conocerlo a Él, porque querían saber si en realidad que Él era. Y una vez lo supieron, querían saber más. Por eso cuando Él los llamó en la barca, no tengo que ver con nada, vamos detrás de Él. Vamos detrás de Él porque queremos conocerle por completo.
hemos visto, hemos probado y queremos más. No nos basta lo que de Él hemos recibido. Porque si para ti Cristo es un tesoro, mi hermano, entonces deberías pasar hablando de Él todo el tiempo. Para ti el evangelizar no debería ser una carga ni un problema, porque deberías estar hablando todo el tiempo de Él. Claro, imagínate, un hombre, digamos, como se dice por aquí, tragado de una mujer. Eso es, mira cómo se le mueve el cabello del aire. Y mira, y el otro día yo la vi, y viera cómo le brillaban los ojos de hermoso. Y entonces estaba con los amigos, pero ya cálmate, que ya me tienes aburrido con el cuento. Todo el tiempo pasas hablando de la mujer, porque está embobado. No tiene que andar obligándose a decir, no, tengo que andar diciéndoles a otros lo bonita que es ella. No, eso le sale del corazón, le brota. Es algo que si va a hablar de cualquier cosa, termina hablando de ella. Dice, no, mira la película, mira cómo está de bella la actriz, sí, pero la que a mí me gusta es más bella que es. Automáticamente le brota. Tiene que hacer algo para forzarse. Sin embargo, nosotros muchas veces tenemos que forzarnos para hablar de Cristo y para dar testimonio de Él. Porque para nosotros Cristo no es un tesoro por el cual valga la pena venderlo todo. Sí es un tesoro, tú sí lo consideras un tesoro, por eso estás aquí hoy. Pero, ¿qué estarías dispuesto a dar por ese tesoro? ¿Qué tan valioso es para ti ese tesoro? Examínate, hermano. ¿Qué tan valioso es? Si tú no le consideraras tesoro, no estarías aquí. Pero, ¿hasta qué valor le ves tú a Cristo? ¿Qué estarías dispuesto a renunciar con tal de buscarle a Él? Cristo debe serlo todo para ti. Por eso el mandamiento, amarás al Señor tu Dios los domingos cuando vengas a la iglesia. No, claro que no, ¿cierto? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo lo que tú eres. No tienes por qué estar forzado a identificar de Cristo. Si tú amas a Cristo, si tú lo consideras como un tesoro, tú puedes estar comiendo yuca y dices, esta yuca sí está sabrosa, verdaderamente Cristo es bueno. Mira, Cristo es tan bueno que me da. Y entonces empiezas a hablar. Es algo que te fluye, que te sale, que no te puedes quedar callado porque tienes que hablar de Cristo, porque le amas demasiado. Y si eso no ocurre contigo, arrepiéntete, mi hermano. Ya ponga a Cristo en primer lugar en tu corazón. No porque no seas creyente, sino porque te has estancado en un punto en el cual has dicho, ya de aquí no avanzo. Debemos avanzar hacia Cristo. Él es nuestra meta y nuestro